Ello, bueno, también les menciono ahorita, déjenme ver si ya apareció en Classroom, creo que todavía no aparece. Se va a publicar un enlace para que descarguen el simulador de Proteus que les mencionaba el día de ayer, que vamos a usar para nuestras prácticas. Todavía no aparece, pero al final de la clase lo van a encontrar el enlace. Quienes no tengan el simulador de Proteus, es una versión gratuita, es una versión libre que pueden descargar y van a encontrar el enlace en Classroom eh, más adelante en unos minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy y como les mencionaba, vamos a empezar por hacer un repaso muy rápido de los antecedentes que necesitamos para entender cómo funciona un microprocesador. Para ello, entonces vamos a hablar acerca de los circuitos digitales y básicamente de los circuitos digitales de naturaleza secuencial. Entonces, bueno, cambiamos al pizarrón. Y vamos a ver aquí que los circuitos digitales o circuitos lógicos, como también se les conoce, los podemos encontrar clasificados o divididos en dos grupos. Por un lado, vamos a tener los circuitos de tipo combinatorio. Y por otra parte, tenemos los circuitos de tipo secuencial. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica principal de uno y de otro? Bueno, en los circuitos de tipo combinatorio, básicamente estamos hablando de circuitos en los cuales tenemos entradas, señales de entrada. Lo voy a representar aquí de manera muy simplificada con un bloque. Tenemos una cierta cantidad de variables de entrada, A, B, C, N variables de entrada. Y lo que obtenemos en la salida son funciones, recordarán que se les llama funciones de conmutación. Pero estas funciones de conmutación, estas señales de salida, en realidad el valor que toman depende de la combinación que se aplique en las entradas del circuito. De ahí el nombre de combinatorio. Si tengo n variables de entrada, dependiendo de la combinación que aplico, esta función me puede entregar un estado alto o un estado bajo. Todo el tiempo estamos hablando de señales binarias. No existe ninguna retroalimentación. Aquí simplemente hay entradas y salidas. Ahora, ¿qué pasa en un circuito secuencial? En un circuito secuencial vamos a tener un circuito combinatorio de nueva cuenta con sus variables de entrada, con señales de salida, pero existe un elemento que permite almacenar información, que permite retener parte de la información de las salidas y que es un componente llamado memoria. Estos elementos de memoria
almacenan parte de la información de la salida y esta información se retroalimenta y de nueva cuenta se aplica a las entradas del circuito. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que el valor de las salidas ya no depende exclusivamente de la combinación que se esté aplicando en las entradas, sino que además va a depender de la información que se tenga almacenada en la memoria, una información a la cual se le llamaba estado, estado presente o estado siguiente. Dependiendo del estado que presentara el estado de memoria, bueno, pues en función de esa combinación también era el resultado que se obtenía. Ya no depende exclusivamente de las entradas. Entonces, a grandes rasgos, un circuito digital, un circuito lógico, puede ser exclusivamente combinatorio o puede también tener elementos de memoria que le permiten recordar o almacenar cierta información. Y de esta manera, bueno, pues los resultados van a depender en función de la información que se almacene aquí en la memoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Muy bien. Ahora, ¿qué componentes, cuando se diseñaron los circuitos combinatorios, qué componentes se utilizaban? Pues básicamente todos los circuitos combinatorios se construyen utilizando compuertas. En esta parte aquí, internamente, pues es donde vamos a encontrar las compuertas AND, OR, XOR, y también algunos otros componentes de mediana escala, como pueden ser los decodificadores o los multiplexores. Todos estos circuitos son de tipo combinatorio. Y acá en los secuenciales, pues esta misma parte, lo combinatorio, siguen siendo compuertas, siguen siendo circuitos de mediana escala, pero ¿qué se utiliza como elemento de memoria? ¿Cuáles van a ser los componentes que se van a utilizar para almacenar información? Los flip-flops. Ajá, los flip-flops, exactamente. Entonces, aquí como elemento de memoria, vamos a hablar de flip-flops. De hecho, recuerden la definición de flip-flop. El flip-flop es la unidad o el elemento básico de memoria. Se le conoce como elemento básico de memoria porque puede almacenar un bit. Cada flip-flop almacena un bit de información. ¿Y cuántos tipos de flip-flops tenemos? 4. 4. ¿Cuáles son esos 4 tipos de flip-flops? El SR, Ajá, el JK, sí, el D y el T. El D y el tipo T. correcto. Ahí está. Entonces, de esta manera, tenemos los 4 tipos de flip-flops que se pueden utilizar aquí. Y bueno, cada uno de ellos tiene su tabla de verdad o tabla de estados correspondiente. ¿Cuál de los 4 es el que más se utiliza, por ejemplo, para diseñar contadores? ¿Cuál de los 4 flip-flops es el que me permite diseñar JK, y obtener las ecuaciones más simples? el JK, El JK, exactamente. Y bueno, ¿cuál es el que me permite almacenar información sin cambiarla? Es decir, ¿en cuál de estos 4 yo puedo colocar un 1 o un 0 en su entrada y lo almacena, lo transmite tal cual a la salida? es el D. El D, ajá, tipo D o tipo dato. Vamos a recordar esta parte entonces. Voy a borrar aquí el diagrama de arriba. Vamos a recordar esas tablas de estado precisamente. Entonces, las tablas de estado se van a caracterizar porque aplicamos las entradas, por ejemplo, J y K.
y existe un estado presente y un estado siguiente. El estado siguiente se le denomina Q de T más 1. A ver, vamos a ver si todavía se acuerdan de esta tablita. Si en un flip-flop JK aplico en las entradas la combinación 0-0, ¿qué estado va a tomar la salida a continuación? 0 también. No, puede ser 0 Q de T. o puede ser 1. Q de T, que es QDT. memoria, ¿no? El estado actual. Ajá. QDT, que significa el estado presente, es decir, que lo que tiene en ese momento la salida, llámese 0 o llámese un 1, se queda sin cambio. No va a cambiar, se mantiene igual en el estado siguiente. Es a lo que le llamamos estado de memoria. Si aplicamos la combinación 0 y 1, La limpia. 0. ajá, Va a dar puesta 0. a 0, ajá, puesta a 0, o reset, también se le llama. Si le aplicamos la combinación 1-0, El set. 1. 1. puesta 1 o set. Y en 1-1, El estado prohibido. no. El estado prohibido es en el 0. SR. Q' de T. ¿Y qué Complemento. significa Q' de T? Complemento. Complemento. Punto. Complemento o conmutación. Es decir, si había un 0, lo va a volver 1. Si hay un 1, lo hace 0. Y está complementando, está conmutando. Ok. Ahora, para que esta combinación que se aplica en las entradas surta efecto y genere este resultado en las salidas, se necesitaba algo adicional, se necesita una señal adicional en el flip-flop. ¿Qué señal necesito aplicar en el flip-flop para que esto que doy en las entradas surta efecto, genere este resultado en las salidas? O si yo aplico esto directamente, ¿ya me da este resultado en las salidas? Es la del reloj. Ajá, hay una señal adicional que se llama señal de reloj. Y esa señal de reloj se utiliza para sincronizar, para que esta combinación que aplico en las entradas me genere precisamente este resultado en las salidas. De hecho, esa terminal o esa señal de reloj se le denomina C subíndice K. Y dependiendo del tipo de flip-flop, puede ser que se genere con el flanco ascendente, o puede ser que se genere el cambio de estado con el flanco descendente. Si no le aplican esa señal de reloj, pues esto que tenemos en las entradas no va a surtir ningún efecto. Pregunta: ¿qué circuito necesito para obtener esta señal de reloj? ¿O con qué circuito genero esa señal de reloj? Con el ¿Estable? Se le llama 5. oscilador estable, pero el integrado, ¿cuál se utilizaría? 555. 555. Exactamente. Con un 555. En modo estable, efectivamente. Entonces, bueno, cuando se esté trabajando con flip-flops que sean de tipo síncrono, se necesita esa señal de reloj. Hay otros flip-flops que no necesitan ese circuito de reloj explícitamente. Cuando no se necesita el circuito de reloj, se dice que es asíncrono y basta con aplicar la combinación de entrada para generar el cambio. Pero la mayor parte de los circuitos actuales, la mayor parte de los circuitos que se utilizan en la electrónica moderna son de tipo
síncrono, ¿ok? Bueno. Un circuito integrado, ¿qué circuito integrado es el flip-flop JK? A ver. Es lo que nos El faltaría aquí. 74LS76. Ajá. El 74LS76A es un ejemplo de flip-flop JK. Y es, como decíamos, el más utilizado. Después, el siguiente flip-flop en importancia o que más se utiliza es el tipo D. El flip-flop tipo D o tipo dato. Este flip-flop pues es una tabla de verdad muy simple, porque si le aplicamos 0 en la entrada, ¿cuál va a ser su estado siguiente? 0. 0 también. Y si le aplicamos un 1 en la entrada, la salida va a ser Va a ser 1. 1. Así es. Pero recuerden, este efecto de transferir el dato de entrada a la salida va a ocurrir solamente igual cuando se aplique esta señal, ese flanco de reloj. Y aquí, ¿cuál sería el ejemplo de un circuito integrado de este tipo de flip-flop? El 74LS74A. 74LS 74A. Correcto. Bueno. Esto es a grandes rasgos, así de manera rápida, un repaso a todo lo que son los flip-flops. Y, bueno, ¿qué se puede construir con los flip-flops? ¿Qué ejemplos de circuitos se pueden hacer con los flip-flops? Pues el más común, el que seguramente todos vieron en el curso anterior, fue el diseño de contadores. Puedo generar contadores, base 10, base 15, 16, base 2 a la n. ¿Sí? Esa es una de sus aplicaciones más importantes, circuitos contadores. Pero también puedo generar otro tipo de circuitos que son los que me van a interesar en este momento para precisamente almacenar información. Hablábamos de que son circuitos que tienen la capacidad de almacenar bits, que tienen la función de operar como memorias. Entonces, yo puedo hacer arreglos de flip-flops, principalmente de flip-flops tipo D, para almacenar información. ¿Por qué me permite almacenar información el flip-flop tipo D? Porque, vean, lo que aplicamos en la entrada va a aparecer, va a quedar en la salida del flip-flop tal cual, sin cambio. En este flip-flop es donde se ve con mayor claridad el efecto de la capacidad de memoria o de retención de información. Yo doy un dato en la entrada y en el momento en que aplico el pulso del reloj, ese dato se guarda, se queda dentro del flip-flop y aparece, se transfiere a la salida del dispositivo. Simbólicamente, si lo representáramos en un diagrama, el flip-flop tipo D, pues lo que tenemos aquí es esto. Es una entrada, una salida, puede presentar también la salida Q negada. Recuerdan que todos los flip-flops tienen sus dos salidas, Q y Q complemento. Y la entrada para aplicar el pulso del reloj. Físicamente, esto es lo que tenemos. Y entonces lo que me está diciendo aquí, esta tablita, lo que yo coloque aquí en la entrada, llámese 1 o llámese 0, S1 o S0 van a estar en la entrada y se almacenan, se transfieren a la salida del flip-flop en el momento en que yo aplique aquí el flanco de disparo. En este caso, el flanco ascendente del reloj. Y en ese caso, pues el dato que aplique aquí, tal cual, aparecerá en la salida.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ejemplo, profe, si no aplicamos la señal de reloj, ¿no funciona? Si no aplicamos este pulso de reloj, yo le puedo estar aplicando datos en la entrada y estos no van a transferirse, no se van a guardar, no van a aparecer en la salida, efectivamente. Es como si el flip-flop no les hiciera caso, ¿sí? Yo aquí puedo tener un dato X, puede ser 1, puede ser 0, y ese dato que aparece aquí, que está ahí almacenado, mientras yo no aplique un nuevo pulso de reloj, un nuevo flanco de reloj, lo que hay en la entrada no puede almacenarse, no aparece en la salida del chip. Se queda con lo que había previamente ahí guardado. Cuando ustedes encienden el chip, puede ser que aquí almacene un 1, puede ser un 0, puede empezar de manera aleatoria. Si quiero que empiece en 0, recordarán que los integrados de los flip-flops tienen una terminal adicional que le llamaban clear, o puesta a 0, con la cual yo podía manualmente aquí forzar a que se borre o tenga un 0 la salida. Pero una vez que ya se aplica, tiene algo guardado aquí, no lo puedo sobreescribir hasta que no llegue el flanco de reloj. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a ver ahora. Aquí estoy hablando de un solo flip-flop. Vamos a ver ahora un circuito que se le llama registro. ¿Sí? Esta palabra, este circuito, registro, lo vamos a encontrar, lo vamos a utilizar en todos los microprocesadores. Todos los microprocesadores internamente utilizan registros para almacenar información. ¿Y qué es un registro? Pues es simplemente un circuito que contiene internamente cierto número de flip-flops tipo D. Es decir, un registro es un circuito que puede tener 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Contiene un cierto número de flip-flops tipo D. Generalmente ese número es una potencia de base 2. Generalmente es 2 a la n flip-flops. Entonces, esto sí, apréndanlo, es un circuito que contiene dos a la n flip-flops. Tipo D. Esa es la otra característica. Los flip-flops que se tienen son flip-flops tipo D, es decir, flip-flops que van a recibir cierta cantidad de, un bit a la entrada y lo van a almacenar tal cual en la salida. ¿Sí? Ok. Voy a dibujarlo aquí arriba. Un pequeño ejemplo. ¿Cómo se construye, por ejemplo, un registro de 4 bits? Bueno, pues un registro de 4 bits se va a construir utilizando 4 flip-flops tipo D. Recuerden, cada flip-flop guarda un solo bit de información.
Si yo quiero en un registro guardar 4 bits, voy a requerir 4 flip-flops tipo D. Y es muy simple. Voy a tener entonces aquí un flip-flop. Vamos a pensar el menos significativo de 0, la salida Q0. Un segundo flip-flop, la entrada de subíndice 1, la salida Q1. El siguiente será la entrada de subíndice 2, la salida Q subíndice 2. Y por último, el flip-flop número 3. De esta manera. Aquí, en la parte de arriba, tengo las entradas. Entonces yo aquí puedo guardar ya un dato. Ya no estoy hablando de guardar un solo bit. Aquí yo ya puedo colocar un dato de 4 bits. Por ejemplo, la combinación 1, 0, 1, 1. Este ya es un dato. Sería en binario el número o la combinación. ¿Qué número sería este, jóvenes? A ver, en binario. 10. No, 11. Bueno, si leen de aquí hacia acá, efectivamente sería un 11. 11. Pero si considero que el más significativo siempre es el subíndice más Cierto. alto, lo tengo que leer al revés. Si este es el más alto, sería 1, 1, 0, 1. Sería el número 8 más 4 2, más 1, 13. un 13. ¿Sí? Pero bueno, esto ya es un dato. Ya no estoy hablando de un solo bit. Ya es un dato de 4 bits. Este dato lo coloco en las entradas. Quiero que se almacene o que aparezca en las salidas de los flip-flops. Pero para que esos 4 bits se almacenen al mismo tiempo, ¿qué necesito? Necesito que el reloj se aplique también simultáneamente a los 4 flip-flops. Y entonces aquí lo que vamos a tener en un registro es que todos los flip-flops tienen en común a la misma terminal la señal del reloj. De tal manera que yo coloco el dato que quiero guardar en las entradas y cuando aplico el flanco ascendente, en ese momento, los 4 flip-flops simultáneamente toman lo que hay en las entradas y lo transfieren a la salida. Y digamos, pues el dato ya queda almacenado. Y entonces, pues aquí ya tengo un registro de 4 bits. ¿Sí? Si quiero cambiar ese dato por uno diferente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cambiar la combinación de las entradas, aplico de nuevo un flanco de reloj y en ese momento se va a sobreescribir o se va a borrar el dato anterior y se guarda el nuevo dato que se tiene aplicado en las entradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo funciona este circuito? ¿No? Ok. Si yo les digo, quiero que este registro no sea de 4, sea para almacenar datos de 8 bits, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar otros 4, ¿no? Ajá. En lugar de 4, tendría que utilizar 8 flip-flops. Y ya tengo un registro de 8. Si les digo que quiero un registro de 16 bits, Tener 16 flip-flops. ajá, efectivamente.
y así sucesivamente. Cuando ustedes les hablen en un circuito o en un microprocesador de registros de 16 o registros de 32 bits o registros de 64 bits, bueno, pues lo que tiene que venir a su mente como ingenieros es que lo que hay ahí es un circuito que contiene, si es de 32 bits, pues 32 flip-flops tipo D, o si es de 64 bits, pues ese registro tiene 64 flip-flops tipo D. Ya estamos hablando, imagínense, de la complejidad del circuito. Hablar de registros de 64 bits, pues tener 64 de estos flip-flops, de ese bloquecito de silicio, pues ya es algo bastante complejo, ¿no? Pero eso es lo que tiene internamente los microprocesadores. Cuando hablan de ese tipo de registros, pues estamos hablando de esto, de flip-flops tipo D. Aquí me falta algo. Mencionaba que los flip-flops tienen generalmente una terminal adicional de puesta a cero o borrado, que le llamamos clear. La voy a agregar aquí. Y esta terminal clear o puesta a cero también la vamos a conectar en común a todos los flip-flops simultáneamente. De tal manera que, bueno, esta terminal generalmente se manda a VCC, a positivo. Generalmente es negada. ¿Qué significa que esté negada? Que se va a activar con qué nivel lógico. Un 0. Un 0. 0. Ajá. Entonces lo que hago generalmente a través de una resistencia, la vamos a mandar de modo permanente a 1. Y en ocasiones simplemente aquí se coloca un botoncito. Un push button o un interruptor de botón. De modo que cada que oprima el botón, en ese momento se manda un 0 a la terminal clear. ¿Y cuál es el efecto de esta terminal clear cuando le manda el 0? Pues lo dice clear, borrar. Quiere decir que en ese momento todos los flip-flops, sus salidas se van a borrar o se van a poner en 0. Y por eso a esa terminal se le da el nombre de señal de borrado o limpiar, borrar o limpiar el registro, que significa poner todas las salidas en 0. Eso significa el borrar o limpiar el contenido de un registro. Bien. Esto lo podemos representar en forma de tabla de verdad. Voy a decir la entrada del reloj, la entrada clear y la entrada del flip-flop de subíndice N. Y después vamos a tener la salida del flip-flop Q subíndice N. Y entonces aquí veamos. Vamos a ver si entonces quedó claro cómo funciona. Si yo lo que quiero es que el dato que aplico en la entrada, llámese 0 o llámese 1, se guarde, se transfiera a la salida, ¿qué tengo que aplicar en el reloj y en la terminal de borrado del flip-flop? A ver, Atwin Jesús Pineda Orozco.
Sí, profe. Si quiero que el dato que aplico en las entradas se transfiera a la salida del flip-flop, ¿qué tengo que aplicar en el reloj y en el clear? No, no lo sé, profe. No, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? A ver. Antonio Montoya. Según yo, el clear debe ser 0 y el reloj 1, creo. No. ¿Sería uno en ambos, profe? No. Tampoco es un 1 en ambos. Sería 0 en ambos. Tampoco. Pues como no queremos, bueno, el borrado se activa con 0, entonces debe de tener un 1, ¿no? Ajá, el borrado debe estar inactivo. Debe tener un 1. ¿Y la señal de reloj? ¿Podría Entonces, ser un flanco de subida? Ajá, quedamos que el reloj, aquí está. Estos flip-flops, ¿con qué flanco se activan? con el flanco de subida. Con el flanco de subida o flanco ascendente. Entonces, otra vez, si quiero transferir información, tengo que aplicar el flanco ascendente a la entrada del reloj. No debe estar activa la señal de borrado o clear del flip-flop y lo que aplico en la entrada, entonces, en ese momento, se transfiere a la salida. Es la misma tabla que vimos para un solo flip-flop, nada más que ahora se va a efectuar esta función o esta operación simultáneamente en varios registros. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar si aplico un 0 en la terminal clear? Se borran todos los datos. Se resetea. Ajá, se limpia, todas las salidas van a ser Q, no importa, se vuelve irrelevante lo que aplique en las entradas. Y también es irrelevante lo que apliquen en el reloj, porque automáticamente esta señal de borrado coloca en 0 las salidas. Entonces, esta tabla, de verdad, se puede representar de esta manera. Las dos primeras combinaciones se le dice memoria, porque lo que recibe en la entrada se almacena, y en esta parte es limpiar o borrar. Limpiar o borrar el registro. ¿Ok? Por último, ¿qué va a pasar si yo aplico una señal de reloj? Pero que no sea, por ejemplo, el flanco ascendente, que sea otro tipo de flanco. No trabaja el flip-flop. Ajá, no trabaja. El clear debe estar inactivo en 1. Y entonces se vuelve irrelevante lo que existe en la entrada. Se queda con el estado que tenía previamente almacenado. De hecho, aquí este es el estado propiamente de memoria. Porque aquí es donde está manteniendo lo que previamente se guardó en él. Y aquí en la parte superior, más que memoria, le estaríamos hablando carga. Esto es carga o escritura de datos. Aquí, carga o escritura. Ahí es donde estamos guardando
la información. ¿Sí? Entonces, aquí otra vez, en resumen, ¿qué puedo hacer en un registro? Puedo cargar, escribir un dato, que esto es cuando coloco una combinación binaria en las entradas, doy el flanco ascendente del reloj y esta información se va a transferir en las salidas. Esto es lo que estoy haciendo en estas dos primeras combinaciones de la tabla. Puedo borrar o limpiar el registro aplicando un 0 en todas las terminales. Clear. Y por último, puedo hacer que se quede en estado de memoria. Simplemente si no aplico el flanco ascendente, se vuelve irrelevante, no importa que tengan las entradas. Las salidas van a mantener o van a retener el último dato que se había aplicado anteriormente. ¿Sí? Bueno. Ahora sí ya quedó más claro o hay alguna duda. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, Bueno, profe. ok. Tomen nota de esa tablita o, por favor, tomen nota de esa forma en que está construido el flip-flop. Y porque vamos ahora a ver un elemento adicional. Los registros, además de los flip-flops tipo D, internamente poseen también otro componente que vamos a ver a continuación, que es un componente nuevo, pero sí necesito que, bueno, mantengan, que conserven esta información de esta tabla, porque la vamos a estar utilizando en el siguiente circuito. El siguiente componente que vamos a ver se le llama buffer triestado. El buffer triestado simbólicamente se representa de esta manera. Tiene una terminal de entrada, una terminal de salida y agrega una terminal de habilitación que generalmente también es activa en estado bajo. Entonces, la I de input o entrada de dato, la Y es la salida y la terminal G es una terminal de habilitación. La tabla de verdad de este dispositivo es la siguiente.
Dado que la terminal de habilitación es negada, quiere decir que va a trabajar cuando esta terminal está en 0. Y en ese caso, se comporta como si estuviésemos hablando de un interruptor cerrado. Es decir, igual, lo que aplican en la entrada, llámese 0 o 1, lo que aplico aquí, en la entrada I, se va a transferir tal cual a la salida. En este caso, es como si tuviéramos esto, la terminal de entrada I, es un interruptor cerrado, y entonces lo que aplico en la entrada, tal cual, aparece en la salida. Si mando a la terminal G un 1, su estado no activo, entonces no importa lo que aplique en la entrada I, este circuito se comporta como un interruptor abierto. Quiere decir que lo que yo aplique aquí en la entrada I es como si tuvieran un cable que lo abren. El dato está en la entrada, pero como se abrió el hilo conductor, como se abrió el interruptor, este dato pues jamás va a aparecer en la salida. Jamás van a encontrar o van a observar este dato porque pues se abrió la conexión. Si este punto, si este interruptor está abierto, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí en la terminal Y? ¿Encontraré un 1? ¿Encontraré un 0? ¿O qué es lo que voy a encontrar aquí si el circuito está abierto? ¿Alta impedancia? Ajá, alta impedancia o precisamente como mencionamos un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto se caracteriza porque su impedancia es muy alta, tiende a infinito. Entonces, esa condición de circuito abierto o alta impedancia se va a representar en la tabla de verdad como una letra Z. Esa alta impedancia significa que tiende a infinito o bien que tengo un circuito abierto. Y esa es la razón por la que a este circuito se le llama triestado o de 3 estados. Porque normalmente todos los circuitos digitales que han trabajado hasta ahora tienen solamente 2 estados lógicos, que son el 0 y el 1. Pero en este circuito agregamos un tercer estado o una tercera condición que no se había visto anteriormente, que es este estado de alta impedancia y que no es otra cosa más que lo que vamos a encontrar es que la terminal está flotando, está desconectada completamente con respecto a la entrada del circuito. Este buffer, su utilización es precisamente así, como un interruptor digital. Es como un interruptor que me permite, si está cerrado, que los datos que entran se transfieran o se envíen a través de un medio de transmisión, a través de un conductor. Pero si lo que quiero es que en ese momento estos datos no sean enviados o no se transmitan, entonces funciona como un interruptor que se abre en el momento en que lo inhabilitan y así tendrán el medio conductor, pero al estar desconectado el buffer, al estar abierto, pues los datos que llegan aquí en la entrada no pueden ser transmitidos. Ese hilo se utilizará para otra función diferente, pero en ese caso, pues estos datos no pueden viajar a través del conductor. El buffer es básicamente un interruptor digital, un interruptor que se puede abrir o cerrar con unos y con ceros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí sobre este circuito? No, profesor. ¿No? Ok.
Bueno, estos dos componentes, fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Estos dos componentes, el registro que acabamos de ver hace un momento, y el buffer triestado, los vamos a combinar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Voy a borrar aquí la tablita. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el flip-flop tipo D. La señal del reloj. La señal de borrado. Todo está exactamente igual, perdón, este es Q. Pero lo que vamos a agregar es precisamente este buffer triestado. Ahí está. ¿Qué va a pasar ahora aquí? Que tengo un registro, que tengo un flip-flop, en el cual yo puedo colocar un dato en la entrada. Ese dato se puede almacenar cuando aplique el flanco ascendente. Este 1, pues se va a transferir aquí a la salida del flip-flop. Pero, ¿qué va a pasar con este buffer triestado? Que este dato que está almacenando el flip-flop solamente va a salir, solamente va a estar disponible en esta salida Y cuando el buffer esté cerrado. Es decir, cuando le esté aplicando en la terminal de habilitación un cero lógico. En ese caso, lo que guarda el flip-flop se puede ver a la salida del buffer. Pero, ¿qué va a pasar si aquí en la terminal de habilitación del buffer le aplico un 1? Puedo observar el dato que está almacenando el flip-flop. No se va a poder, ¿o sí? Ok, no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque va a tener una alta impedancia y por lo mismo no va a funcionar el buffer, ¿no? Ajá. El buffer va a estar abierto. Aunque aquí esté recibiendo el dato que guarda el flip-flop, es como si este cable se abriera. Y entonces, aquí lo que voy a observar es una alta impedancia. O sea, esta terminal flotando, pero el dato, aunque está guardado en el flip-flop, no lo puedo leer, no lo puedo mandar hacia el exterior del chip. ¿Sí? Si yo quiero leer lo que está guardando el flip-flop, entonces, pues tengo que cerrar el interruptor del buffer, tengo que cerrar el buffer, poner un 0 aquí, y entonces sí, lo que guarda el flip-flop en ese momento se puede leer. Cuando se utiliza este buffer triestado junto con el flip-flop tipo D, a esta señal, a esta terminal G, se le da el nombre de habilitación de la salida. Y en algunos casos también le llaman señal de lectura. ¿Por qué? Porque solo hasta que esté habilitada la salida, solo hasta que esté habilitado el buffer, en ese momento puedo leer
o puede salir el dato que está guardando el flip-flop. Pero si este buffer no está habilitado, no está activado, pues entonces no se puede ver la información que está guardando el flip-flop, y aquí lo que vamos a tener es un estado de alta impedancia. ¿Sí? Bien. Y esto va entonces a modificar la tabla de verdad que habíamos visto hace un momento, porque además de tener las funciones de cargar o escribir un dato en el flip-flop o en el registro, pues vamos a tener una función, una operación que me va a permitir leer o bloquear la salida del dato que se está almacenando en el flip-flop. Profe, Vamos, ¿sí? o sea que funciona como un push button, Ajá. ese Si lo buffer. quieres ver así, exactamente es como un push button. Puede estar cerrado si está habilitado, o puede estar abierto si no está habilitado. Ok. Entonces, fíjense bien cómo va a quedar aquí la tabla con este arreglo. Ahora lo que tendríamos es la señal del reloj, el clear, la entrada D y la salida. Ya no voy a escribir bueno, voy a anotar aquí la salida Q y la salida Y. Oiga, profe, una preguntita. ¿Sí? ¿Y el buffer siempre va a ser activado con 0? O sea, no va a haber uno que... Hay que algunos que trabajan con 1, pero la mayoría se habilitan con ceros. Específicamente, o sea, si yo quiero ser estricto y quiero conocer en un chip con qué nivel lógico se habilita el buffer, por eso tengo que ir a consultar la tabla de verdad de las hojas de datos del chip. Pero la Ok. gran mayoría, lo vamos a ver, la gran mayoría trabajan con ceros, Ok. con lógica negativa. Va que va, profe. A ver, entonces, fíjense bien cómo va a quedar. Va de nuevo. Si lo que quiero es que el dato que aplico en la entrada del flip-flop se almacene, aparezca aquí en la salida, y además en la salida del flip-flop, pero además que ese dato lo pueda mandar a la salida del buffer, ¿qué combinación? Aquí me faltó una variable, me falta la variable g. Ahora sí. ¿Qué combinación tengo que aplicar en el reloj, en la terminal clear y en la terminal G, para que lo que yo aplique en la entrada se guarde y además se vea en la salida del buffer? En el reloj es 1, en el clear es 1 y en el G es 0. A ver, estoy de acuerdo. El clear en 1, la G en 0 para que esté habilitado. Ah, y Pero el el reloj reloj, no es se 1. me olvidó el nombre, pero es la flechita hacia arriba, es el... Ok. Flanco ascendente. El flanco ascendente. Ajá. Acuérdense que el reloj no trabaja con niveles, trabaja con flancos. Entonces, en este caso es flanco ascendente. Esta sería la combinación en donde entonces lo que yo coloque en la entrada aparece en la salida del flip-flop y aparece a la salida del buffer. Esta será nuestra nueva opción de carga o escritura. Ahí es donde puedo cargar, escribir un dato.
Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si no aplico el flanco ascendente del reloj? Y el clear lo tengo en 1 y G está en 0. Sería irrelevante DN. Ajá. Como no está recibiendo el flanco ascendente, es irrelevante lo que tenga en la entrada, no lo va a leer, no va a tomar esa información. Y entonces, ¿qué es lo que tiene la salida del flip-flop? Pues lo que previamente se había almacenado. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí en la salida Y, a la salida del buffer? Si G está en 0. Pues el mismo dato que previamente tenía almacenado el flip-flop. Y entonces esta es la condición de memoria. Ok. Ahora, pues ya dijimos también, si el clear lo ponemos en 0, G, la habilitación del buffer está en 0, ¿qué vamos a tener ahí? DN igual es irrelevante, ¿no? Ajá. Y QN sería Sería 0. 0. 0. Ajá, está emborrado. ¿Y qué vamos a ver a la salida del buffer? También 0. También está en 0. Ah, es cierto. Y entonces esto es limpiar el registro. Y aquí viene la combinación que se agregaría. ¿Qué va a pasar si la terminal G está en 1? La habilitación del buffer triestado. QN sería irrelevante porque en YN igual vamos a ver alta impedancia. En YN vamos a tener alta impedancia, estoy de acuerdo. No Es importa irrelevante. el valor que tenga el Bueno. flip-flop. Ajá. Lo que hay en el flip-flop, eso no cambia. El flip-flop tiene algo almacenado y esa información ahí se queda almacenada. Lo que hay en el flip-flop aquí, eso aquí sigue almacenado. Lo que va a pasar es que no vamos a poder ver ese dato en la salida Y. Ahí vamos a tener una alta impedancia. Y todo lo demás se vuelve irrelevante. Bueno, el clear tiene que estar en 1, obviamente, porque si no nos daría un 0. Y todo lo demás se vuelve irrelevante. Entonces, esta es la condición de estado abierto. En donde el flip-flop tiene información almacenada. Aquí hay algo que se guardó en el flip-flop, pero ese dato no lo podemos ver después del flip-flop. No lo podemos hacer, no lo podemos ver porque el buffer está abierto y entonces hay información almacenada, pero esa información no la podemos leer, no la podemos ver porque el buffer está en estado abierto. ¿Sí? Y entonces ya tengo un registro en donde puedo cargar o guardar datos, puedo tener esos datos almacenados, pero si el buffer está habilitado, esos datos almacenados los puedo leer, los puedo ver en el exterior a la salida del buffer. Puedo borrar el contenido del dato, el contenido del flip-flop. Y por último, puedo guardar datos, puedo tener los datos aquí guardados, pero puedo hacer que esos datos no salgan al exterior, que no los pueda leer. Es decir, la información está ahí almacenada, pero si no la estoy utilizando,
no se envía al exterior del circuito. Simplemente está almacenada en los flip-flops, pero en el exterior nadie sabe, nadie puede ver qué es lo que está guardado. Y es la condición de estado abierto o de alta impedancia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, voy a hacer la analogía con sus memorias, con las memorias USB que utilizan en las computadoras o incluso con las memorias que hay en su teléfono celular. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Por ejemplo, ustedes en su teléfono o en sus memorias guardan fotografías, guardan música. Pero ¿qué pasa cuando no están accesando a esos archivos? ¿Qué pasa cuando ustedes no están viendo los datos de la foto o no están reproduciendo la melodía, la música que guardaron en su teléfono? La información no se ha perdido, ¿están de acuerdo? La información está almacenada. Pero si no la están observando o si no la están escuchando, ¿qué quiere decir? Que la información está aquí guardada internamente en los flip-flops, pero como no la están utilizando, no la están leyendo, pues ahí está guardada, pero los buffers triestados de esa zona de almacenamiento están abiertos, es decir, la foto está ahí, la música está ahí, pero no se está leyendo, no se está sacando, no se están extrayendo esos datos de la memoria. ¿En qué momento es cuando esos datos van a salir? ¿En qué momento es cuando el buffer se habilita para que esos datos salgan? En el momento en que ustedes abren el archivo. Cuando ustedes quieren ejecutar la melodía, escuchar la música, o cuando ustedes le dan clic al archivo de la foto, en ese momento es cuando el buffer se habilita y la información que estaba almacenada sale y es cuando se puede leer por el usuario. Entonces, esta función de que la información que guarda un registro esté en alta impedancia significa que los datos están ahí están guardados, ahí existen, pero no se están leyendo en ese momento. La información simplemente permanece almacenada, pero no se están leyendo. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes están usando su teléfono en otras actividades o simple y sencillamente no están usando el teléfono. Si no están usando el teléfono, pues todo lo que almacena ahí sigue guardado. Pero si no se están utilizando esos datos, pues todos los buffers, todos estos interruptores se abren y nada de esa información está siendo utilizada. Esa es la razón por qué se necesita este último estado de condición abierta en los flip-flops, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, recuerden esto. Podemos guardar información, podemos tener la información almacenada en los flip-flops, pero si no la utilizamos, si no se va a leer esa información, los buffers triestado están abiertos, están inhabilitados, pero la información ahí existe, ahí está almacenada. Y cuando queremos accesar esa información, cuando queremos leer esos datos, entonces es cuando el buffer triestado se le manda un 0 en su terminal de habilitación para que la información que está guardada en los flip-flops en ese momento se pueda enviar a las salidas y se pueda utilizar. Y bueno, puedo borrar lo que se almacena en los flip-flops mandando un 0 en la terminal clear. Puedo poner todo a 0, que equivaldría a que ustedes borran el archivo de su fotografía, de una fotografía o de un archivo de música. Cuando lo borran, pues es simplemente guardar ceros, poner ceros ahí. Y cuando escriben un nuevo archivo, cuando se va a guardar nueva información, implica que van a hacer esta operación que dice carga o escritura. Yo quiero ahora utilizar esas áreas de almacenamiento para guardar más nueva información. Bueno, en ese momento se colocan los datos en las entradas y se transfieren y se almacenan en estos registros, ¿ok? Y entonces, eso es lo que comúnmente ustedes hacen en todos sus dispositivos digitales. Cargan o escriben nuevos archivos
tienen una memoria, tienen información almacenada, borran aquello que no necesitan, limpian, borran archivos, borran información que no utilizan, y puede ser que tengan la información almacenada, pero no la están leyendo, no están accesando a ella, y entonces, bueno, pues en ese momento los datos los guarda, pero no se permite que esos datos salgan al exterior, existen ahí, pero no se están leyendo por el usuario, entonces se desconectan las salidas. ¿Ok? Bueno. Tarea para el día de mañana. Quiero que por favor, bueno, no para el día de mañana, la clase que tenemos es el jueves, ¿verdad? Para el próximo jueves, quiero que por favor descarguen la hoja de datos del circuito integrado 74. Lo voy a anotar aquí a un lado. 74 LS 373, ¿sí? Descarguen el archivo PDF, el datasheet de este circuito, el 74LS373. Y quiero que revisen internamente qué es lo que tiene y la tabla de verdad de este circuito integrado. Y van a comparar la tabla de verdad de este integrado con la tabla que acabamos de ver aquí en la clase. Y bueno, con esto vamos a continuar. Vamos a ver cómo funciona, pero además lo vamos a ver de manera práctica. Les voy a mostrar cómo funciona este circuito utilizando el simulador de Proteus. Entonces, en la liga que les dejé en Classroom, vayan descargando el simulador para que lo tengan ya instalado en su computadora la próxima clase. Yo les voy a mostrar con este circuito cómo utilizar el simulador. Y bueno, ya cuando lo veamos en el simulador y comprueben estos conceptos, yo creo que les va a quedar mucho más claro lo que acabamos de ver el día de hoy. Y bueno, pues repasen todo esto y si tienen dudas, si tienen preguntas, vemos todas esas dudas o preguntas al inicio de la siguiente clase, jóvenes. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe. Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy despacio? Vamos bien. ¿O ya recordaron algunos conceptos? O bueno, o no lo habían visto de esta manera los flip-flops. Muy bien, profe. Bueno, a mí personalmente me gustó mucho ahorita que nos explicó cómo funciona ya en el teléfono, la aplicación que se le da. Ayuda más a... Ajá, pues, claro. entender. Ya cuando entienden que esto, pues es lo que es lo que aplican en sus archivos, precisamente. Ahí es donde, como les digo, se entienden mejor estos conceptos cuando dice uno cargar o escribir. Ah, pues cuando ustedes guardan nuevos datos, pues es cuando ustedes están guardando un nuevo archivo. Es cuando, por ejemplo, cuando ustedes toman una fotografía, pues los datos de la foto se tienen que almacenar en la memoria. Entonces esos datos aquí, digámoslo así, se llevan a los flip-flops, se escriben en los flip-flops y así es como se queda guardada o almacenada la fotografía que capturan. Si esos datos, pues ya inhabilitamos la salida del buffer, pues tienen la fotografía en el teléfono, pero si no la están observando, bueno, pues ahí sigue guardada, ¿verdad? Mientras ustedes no borren el archivo, los datos ahí siguen guardados. Esa es la condición de memoria, almacenar la información. Aunque no se esté visualizando, no se esté utilizando, la información existe ahí en el registro del teléfono o en el registro de la computadora. También lo podemos ver desde el punto de vista de nuestra propia mente, de nuestro cerebro. La memoria, ¿qué es? Que ustedes tienen el conocimiento. Por ejemplo, ustedes saben álgebra, ¿sí? Ustedes saben las leyes de los exponentes en el álgebra, por ejemplo,
¿Qué pasa cuando es un producto? Se suman los exponentes. ¿Qué pasa cuando es un cociente? Se restan los exponentes. Ustedes tienen en su memoria esa información. Nada más que si no la están utilizando, pues está guardada, pero no tienen acceso a ella. Es como si dijéramos, sus neuronas, sus buffers triestado internos, no están habilitados a hacer uso de esa información mientras no la requieran. Pero en el momento en que hacen uso de ella, en ese momento pues están leyendo la información que ustedes han aprendido a lo largo de su vida o de sus clases. Y bueno, también hay la opción de borrar o de limpiar. Si hay algún conocimiento, hay algo que tienen en su mente, pero no se utiliza nunca, pues nosotros tenemos un mecanismo que nos hace olvidar las cosas, o aquello que no es de importancia se borra o se limpia. Entonces, todo esto por eso tiene ciertas analogías con nuestro comportamiento, porque podemos adquirir, guardar nuevos conocimientos, tenemos conocimientos, experiencias previas almacenadas, que son las funciones de memoria. Hay cosas que se pueden olvidar, que es una acción como de limpiar o borrar, y hay información que tenemos almacenada, pero bueno, pues mientras no la utilicemos, es como si estuviese inhabilitado el acceso a esos datos. Hasta que lo necesitamos, es cuando accesamos a ella y podemos leer esa información que nosotros tenemos y que la utilizamos para resolver algún problema. Entonces, se puede ver desde el punto de vista tanto digital, tanto de la información que guardan en su teléfono, en su computadora, pero también podemos hacer la analogía con nuestra propia mente, con nuestra propia memoria, cuando hacemos uso de la información, cuando no hacemos uso de ella, cuando podemos guardar nueva información, cuando podemos olvidar o borrar lo que teníamos almacenado en nuestra memoria, ¿sí? Bueno, jóvenes, muy bien. ¿Algún otro comentario? No, ninguno, profe. Bueno, pues entonces, gracias por su atención. Repasen todo esto, por favor, y nos vemos el próximo jueves. Buen día para todos.